Estamos en un capítulo más de acompañando en el duelo, acompañando en el dolor de una enfermedad, acompañando en el dolor de una pérdida, de un ser querido, de un trabajo, de una pareja, de un hijo, de una identidad como hablamos la vez anterior, ¿se acuerdan? Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas. Si estás acá seguramente es porque o estás pasando una etapa difícil de dolor, o la pasaste, o estás acompañando a alguien en el dolor, o quieres hacerlo, quieres saber cómo prepararte para ese viaje, ¿no? Que me refiero a ese viaje de duelo, porque vimos que la única manera de salir del dolor, hemos aprendido en todo este tiempo que nos juntamos, es que es a través del dolor, que en ocasiones antecede al proceso de morir, ¿no? Mi nombre es Chaitanya Aptilla, acompaño procesos de cambio, procesos de dolor, y me dedico junto a mi colega y amiga Lola. Mejor le voy a abrir el micrófono, Lola, y te presentas tú antes de que comencemos. Nuestra invitada es experta en esto del acompañamiento y nos va a dar aquí una claridad del tema. Preséntate, Lolita, tú misma. Bueno, muy buenas tardes, por lo menos para este espacio del continente. Es un placer acompañar a Chay el día de hoy. Yo soy Lola, soy acompañante terapéutica hace más de 10 años y bueno, entre todas mis tareas y labores y momentos que me ha tocado atravesar, sobre todo de mucho aprendizaje con mi profesión, es precisamente la de acompañar en procesos de duelo. Así que, bueno, vamos a tratar de brindarles desde la experiencia empírica propiamente dicha en el campo, qué es qué es lo que yo he visto, qué es lo que he aprendido y bueno, si puedo transmitirles algo que ayude y sirva como herramienta, bienvenido sea. Gracias, gracias Lola. Me voy a agarrar de ahí hablando del tema de acompañar a quienes pasan momentos difíciles como la pérdida de alguien a quien amamos, ¿no? Muchas veces con más intensidad o con menos intensidad, el amor es amor. O que entramos en procesos también de pérdida de salud, ¿no? Y entramos en procesos de enfermedad. Quiero preguntarte que nos describas así con tus palabras, ¿cuál es la esencia de acompañar en una enfermedad o en un proceso previo a la muerte? ¿No? ¿Cuál es esa esencia de los acompañamientos? Bueno, en todos estos años, lo que más entendí, porque tuve que aprender, pero también tuve que entenderlo, que aprenderlo para mí, es la presencia. Cuando uno acompaña, es estar en presencia. Y muchas veces, por lo menos desde lo terapéutico, el acompañante terapéutico es como tan amplio que por ahí cuando llegamos al momento de la acción, creemos que tenemos que hacer un montón de cosas. Y lo más difícil de aprender y de poner en práctica es que lo que necesitamos es estar, simplemente estar, en el sentido literal de la palabra. La presencia es lo que le va a dar un significado a todo el proceso. Si vamos a ayudar, primero tenemos que saber que tenemos que contar con una disponibilidad plena para esa persona a la que vamos a acompañar, sea cual sea su proceso de duelo, sea que esté atravesando un duelo por pérdida de salud, sea que esté atravesando un duelo porque ha perdido a un ser querido, o porque tenga un diagnóstico realmente de enfermedad terminal y sea él la persona a la que vas a hacer todo el proceso, ¿no? De dejar este plano. Entonces, bueno, hay que estar. El secreto es mucha presencia, la esencia de acompañar tiene que ver con la empatía que vamos a tener para ponernos en el lugar del otro, en sus zapatos.
sin juzgar, que a veces se vuelven complicado porque uno en el afán de ayudar juzga, ¿no? Desde lo que está sintiendo uno. Y bueno, ahí hay que tener como un entrenamiento y es constante el entrenamiento, porque por más que uno pasa por una situación, nunca son dos situaciones iguales. Ujú. Entonces, cada vez es un aprendizaje distinto y cada experiencia, a mí en lo particular, me deja como una batería de herramientas enorme para trabajar con otros y también para mí misma, ¿no? Para ayudar en otros procesos. Pero Estos la presencia, el son estar los en... regalitos, ¿no? Los regalos de acompañar en el duelo. Algunos se van de una forma más rápida, sin aviso, ¿no? Otros, o la mayoría, se nos da un tiempo de preparación en este proceso. Si bien muchos de nosotros no sabemos qué hacer con este tiempo, porque en realidad de morir todos sabemos que vamos a dejar el cuerpo en algún momento. Tú lo sabes, Doris, Valentina y todos los que están acá lo saben, ¿no? Y el mundo que está afuera también lo sabe. Sin embargo, nos pasamos el tiempo luchando y tratando de evitar esto que es inevitable. Aunque sabemos que la muerte es segura, que es un viaje seguro, en vez de verlo desde este lado de lo apasionante que podría ser como esa gran oportunidad de poder reconectar con la fuente original, ¿no? A todos nos da miedo, y de esto quiero preguntarte ahora. Yo sé, a todos nos da miedo, ¿y por qué lo sé? Porque sé que a todos nos da miedo lo desconocido, tener que dejar a aquellos que queremos. ¿Por qué percibimos la muerte como amenaza y por qué no nos preparamos? Porque básicamente somos todos muy parecidos. Por eso lo entiendo. Si bien no he estado yo misma en esa situación, ¿no? Pero he acompañado a morir y en enfermedad. Y entonces me lo puedo imaginar y lo he escuchado. Sé cómo se puede llegar a sentir, puedo creer que puedo llegar a entender cómo se siente, ¿no? Ahora, en base a tu experiencia, ¿cuáles crees que son las principales preocupaciones del paciente, pero también de la familia de un paciente con enfermedad terminal? Al que le dice tienes tal enfermedad, que ya sabemos que cuando nombramos algunas palabras como cáncer, por ejemplo, ya inmediatamente la muerte se nos presenta acá adelante, ¿no? Entonces, la Sí, pregunta es esa. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees que son la principal preocupación que surge? en principio, cuando hay un diagnóstico de enfermedad, eh, el primer temor tanto de la persona que recibe su diagnóstico como el entorno, eh, hay mucho temor, mucho miedo al sufrimiento, ¿no? Esto de el no saber qué va a pasar genera tanta incertidumbre y tanta ansiedad por querer tener el control de lo que va a pasar y lamentablemente eso nunca, o sea, nunca sabemos a ciencia cierta cómo va a ser todo el proceso. Entonces, acá lo que yo generalmente trato de hacer en lo diario es ir un día a la vez, ¿no? Lograr estar, y precisamente ahí cuenta mucho la presencia. Estamos hoy acá con esto, no podemos controlar, no al menos del todo lo que va a pasar, porque sí, la persona puede estar en un tratamiento médico, puede haber un camino a seguir desde la ciencia, pero lo que nosotros tratamos de hacer es decir, bueno, ¿cómo pasamos un día a la vez sin que esto ocupe todo el tiempo nuestro ser, nuestra cabeza? Porque si no, estamos también como perdiendo tiempo de hacer otras cosas, ¿no? Y mucho más cuando ya tenemos eh, la, a ver, la certeza de que es algo irreversible.
Entonces ahí hay que empezar tanto con el entorno familiar que rodea a la persona y con el paciente mismo, a darle sentido a la vida hoy tal y cual la tenemos, ¿no? Entonces, esto de cómo se cambia también toda la escala de valores en un día o después de un diagnóstico o inclusive después de un proceso de tratamientos de una enfermedad que va y vuelve a aparecer y demás. Entonces, ahí hay que empezar a resignificar cada cosa que ha sido importante para esta persona, ¿no? Y centrarnos en eso. Qué cosas, qué cosas le gustan, qué cosas desea, qué quiere dejar en este mundo, si sabemos que ya no va a estar. Que en realidad es algo que también podríamos hacer todos, ¿no? Digo, cada mañana cuando nos levantamos agradecemos el estar vivos y después decir, bueno, ¿y si yo hoy me fuera? ¿Qué me gustaría dejar? ¿Qué me gustaría que los demás recuerden de mí? ¿No? Y bueno, por eso también el tema muchas veces cuando da el tiempo, hacer esto de una lista de los pendientes eh, y bueno, y poner en valor qué es lo que quiere dejar esa persona después que ya no esté. Pero el miedo, el miedo generalizado es al sufrimiento, al deterioro con dolor, y bueno, eso no lo podemos controlar. Entonces hay que sacar el foco de eso y empezar a aprovechar el tiempo para otras cosas más productivas, ¿no? Si se puede. Tal Eso cual. es lo que, eh, eso es lo que da mejores resultados al final del proceso. Cuando podemos evaluar y comparar situaciones, ahí está la ganancia, se puede decir, ¿no? Sí, En aprovechar el tiempo. este miedo me hizo pensar también, viste, que desde la ignorancia, ¿no? Y este miedo, nos paramos en esa ignorancia y en ese miedo rechazamos muchas veces la realidad y Ujú, empezamos a luchar, a resistir. Y eso vuelve ujú. más largo y más complicado y más difícil el proceso, tanto para los que acompañan como para el que lo está viviendo, porque a lo que se resiste persiste. Entonces, en tu opinión, ¿siempre es mejor la verdad? ¿Viste? En esta etapa del diagnóstico, estamos ahí cuando te tiran ese baldazo. ¿Siempre es mejor la verdad? Yo siempre digo que es mejor la verdad porque es una forma de validar al otro. Si nosotros estamos hablando de una persona que está plenamente consciente de sus actos, de su vida, que tiene una vida determinada con sus rutinas, con sus actividades, eh, la persona tiene que saber la verdad porque creo que la validación es como que va de la mano con su dignidad. Entonces, eh, puede elegir puede elegir si hacer un tratamiento o no, puede elegir de qué forma llevar adelante su tratamiento, puede elegir hasta dónde poner el cuerpo. Eh, entonces, es muy importante. Yo digo, si uno, perdón, si uno habla de casos, no sé, extremos, de adultos muy mayores, que ya, no sé, por ahí hasta hay un proceso de senilidad y que por ahí no va a terminar de entender y demás, bueno, esa es otra realidad. Uno ahí acompaña desde la amorosidad, el cariño, el acompañar plenamente con la familia, con sus afectos, y pasa, ¿no? De la mejor manera. Pero cuando estamos hablando de personas a las cuales su realidad se va a ver interrumpida abruptamente o no del todo, pero que su vida no va a ser tal y cual como era, ahí la persona debe saber, para mí, siempre soy muy
muy en pos de decir la verdad y muchas veces las familias, en el afán de proteger y evitar sufrimiento, es como, no le digamos, porque se va a angustiar y hay que buscar la manera, no todas las formas pueden ser bienvenidas, ¿no? Digo, hay personas que necesitan que el médico se lo diga en el consultorio fríamente, no importa, con todas las especificaciones posibles, y hay gente a la que por ahí hay que prepararla, hay que invitarla a ir a, no sé, a una sesión terapéutica, hay que buscar la mejor manera de darle la noticia, pero siempre hay que decir la verdad, porque la persona tiene que sentir que decide por sí misma qué y de qué manera quiere atravesar ese proceso. Entonces, a mí me parece que es muy importante y sobre todo por esto que decía antes, de que tenga la posibilidad de hacer su lista de pendientes, ¿no? Sí, De poder cerrar aquello que por ahí siente que le ha quedado pendiente. Entonces, a mí, yo soy muy de que hay que decir la verdad y, y a veces se está enmascarado el miedo del entorno y entonces dicen, no le digamos porque va a ser mejor y es una forma de, si esto no lo decimos, no está pasando. Si esto no lo hablamos, no es verdad. Entonces también es como una forma de autopreservación, ¿no? Entonces, bueno, ahí también interviene mucho desde el acompañamiento, el poder ayudar al entorno a aceptar lo que está pasando, a hablar de lo que está pasando, a buscar información. El, el- el trabajo que yo noto que me ha dado mucho resultado con las familias o con los entornos es llevar información. Cuanto más información tenés, más herramientas tenés para surfear la ola. Entonces, buscar los grupos que hay, los grupos de contención, los grupos de las personas que están atravesando lo mismo, no sé, ujú, programas. Hoy en día la tecnología nos brinda podcasts, experiencias, relatos y libros, todo sirve en ese momento. Entonces, por ahí es como sumarle herramientas para decir, no estás solo en esto, hay muchos que lo han pasado, busquemos comunidad, busquemos redes y de ahí empezar a trabajar con esta verdad que duele, con esta verdad que no queremos, pero que indefectiblemente la vamos a tener que atravesar y ahí vamos, pero sí, siempre con la verdad. esto me hizo acordar, yo acompañé a una chica donde, claro, efectivamente llegaban todas porque la querían, ¿no? Sus amigos, otras devotas, me acuerdo puntualmente, que llegaban como con nuevas terapias que podían llegar a servir y, y ella a todas decía que sí, y cuando estábamos en la intimidad, que lo hablábamos, que de hecho en un momento hablamos y yo le digo, cielo, tenemos que ya dejar de tratar a la enfermedad y empezar a tratarte a ti para este proceso que es parte de, ¿no? Y cómo ella seguía el juego de quienes querían como tapar lo que sabía que venía, ¿no? Y sí, sí, porque, Es cierto. a ver, Porque si no lo veo, no pasa. Si no lo veo, no exacto, sucede. Si no lo hablamos, no está pasando. exacto. Y cuanto más cosas pongamos en ese cuerpo o hagamos o lo que sea, más posibilidades de que algo de todo lo que hacemos dé un resultado, así sea milagroso, ¿no? Entonces, eh, por eso yo cuando digo y hablo de que el paciente o la persona tiene que saber la verdad, es porque la persona un día puede decir, bueno, basta, hasta acá llegué, no voy a tomar más esto porque realmente me hace pésimo o me hace dormir todo el día y quiero estar despierto.
despierta para ver qué pasa a mi alrededor, para aprovechar cada minuto. Entonces, creo que está muy ligado a esto de que la persona esté validada por el entorno para decidir, ¿no? Como todos te queremos salvar, todos queremos que sigas acá con nosotros, entonces vamos a hacer lo que sea y vos decís, no, pero lo que sea no, porque lo que sea no me deja en condiciones de hacer este último trayecto del camino de la mejor manera o de la manera que yo quiero hacerla, ¿no? Quiero irme, no sé, compartiendo cada minuto del día con ustedes o con todos los que puedan venir a verme o con todos los que puedan estar acompañándome y no quiero estar dopada o no quiero estar anestesiada. Entonces, eh, pero bueno, también se ponen muchas cosas. eh, es difícil que, digo, uno ve un montón de situaciones y son todas normales. Digo, lo anormal sería que todo el mundo lo transitara como algo súper equilibrado y que todos supieran lo que tienen que hacer y que todos los días estén todos iguales. Y no, porque uno programa y proyecta cómo ir llevándolo de la mejor manera y desde la teoría por ahí todos sabemos cómo hacerlo, pero no todos los días el paciente va a estar igual, su entorno familiar va a estar igual y el acompañante terapéutico tampoco va a estar igual. Entonces, eso es importante. Sí, Pero bueno, ahí se pone también en juego esta cuestión de para el acompañante terapéutico reconocer cuáles son mis límites, cuando estoy en plena disponibilidad, en qué momento puedo decir, bueno, hasta acá y hoy me corro. No digo de abandonar el tratamiento ni el acompañamiento, no, sino el poder tener también como esa medida del día a día de que si no voy a estar acompañando en plena presencia, si voy a ser alguien más a quien tengan que sostener, me corro, ¿no? Digo, hoy, hasta acá llegué hoy, mañana vengo nuevamente y bueno, eso es importante. tal cual. Esto me hizo pensar lo que hablaste, te lo dejo porque nos quedan 10 minutos, si todos tienen el segundo link, cuando se corte nos metemos en el segundo link que les llegó. Bueno, me hizo pensar en esto de los procesos, cómo no lo tenemos tan claro y debe ser ese mismo miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy partera y tú sabes que el canal de parto va a empezar a abrirse, entonces el dolor se hace cada vez más intenso porque un hueso que tiene esta forma tiende a hacer esto para que tu bebé pueda pasar, el bebé está confundido, si en ese momento le pudiéramos preguntar al bebé, ¿tú la estás pasando bien? Seguramente nos va a decir que no. A mi hijo más chico tuve que pedirle a la enfermera que me enterrara, que hiciéramos una técnica para que lo empujara, porque si bien él naturalmente sabía que tenía que salir, no salía, y me hace pensar en la muerte, porque en la muerte esto de la confusión, por ejemplo, y los llenamos inmediatamente de químico, pero es parte de la muerte, esto de ir, que se vayan como desenchufando algunos cables cerebrales en conexión con este cuerpo porque empezamos a estar en otro plano. Por eso también es que aquel que está ahí en el proceso ve cosas que nosotros no vemos, ve personas que nosotros no vemos. Con respecto a eso, te voy a agarrar el próximo bloque, dale. Así Bueno, que vamos, nos salimos y nos metemos, así nos da una respuesta de corrido y no cortamos en la mitad. Perdón, les pido disculpas, tuvimos problemas con el vos Zoom, decís que se va a esperamos cortar, la próxima ya no pase, ¿ok? dale. Nos vemos, métanse de nuevo.